Correcto. Continuando con el modelado de ecuaciones estructurales, veamos ahora qué cosa podemos hacer. Para poder comprender cómo está construido un modelo de ecuaciones estructurales, veamos una gráfica mucho más simple que la que hemos estado viendo hace un rato. Asumamos que tenemos estas 9 variables extraídas de un cuestionario X1 hasta X9, que las llamamos variables observables o manifiestas. Donde X4, X5 hasta X9 son medidas con algún tipo de escala, por ejemplo, una escala Likert. Y por tanto, presentan ese error de medición. Ese error de medición, que es la diferencia entre el valor verdadero de una variable y el valor obtenido a la hora que se ha medido. Entonces, hay muchas fuentes de formas de medir este error. Muchas fuentes que podamos nosotros encontrar cuando hacemos una medición cualquiera. Siempre puede tener error. Por ejemplo, hay preguntas mal formuladas. Ya tenemos un error. Ese error se puede convertir en un error muy trágico, porque si está mal formulada vamos a tener conclusiones erradas. Puede ser que también se haya malentendido el enfoque que queremos darle, ese escalonado. Por ejemplo, en vez de que nos digan muy bien, nos ponen muy mal, porque no han entendido el significado de la pregunta. Hay cosas que, por ejemplo, se pueden convertir en incorrectas cuando la persona o en el momento no fue el apropiado para poder tomar la entrevista o la encuesta. Entonces es probable que el análisis contenga algún tipo de error de medición. Estamos hablando cuando recogemos la información o cuando la obtenemos y ya fue recogida, obtenida, buscada o seleccionada. Por lo tanto, cuando estamos hablando del error, es que tenemos que reducirlo lo máximo posible. Tratar de que eso se convierta en cero. Es lo lógico. Es lo que estamos siempre, todo investigador espera no tener errores en el recojo de información, en la información obtenida. Ahora, lo que está en verde. Consideremos estas 3 variables que influyen directamente sobre algo que necesitamos saber, pero no podemos medirlo directamente. Ese algo Y1, ¿no? Estas variables son llamadas variables latentes o constructos. Y estas variables, esa flecha que está yendo hacia Y, es porque estas 3 variables están influyendo sobre Y. Y al influir sobre Y, forman pesos. Se les considera que tienen pesos. Y esos pesos son W1, W2, W3. Dado que Y1 recibe información, esta variable contiene un error. Ese error casi siempre en PLS no existe. O sea, es tan pequeño que probablemente no se le considere. A este tipo de constructo que hemos generado con estas 3 variables verdes se le llama constructos formativos, porque las variables están formando a esa variable latente, no medida. Al
obtener pesos de ella. Además, tenemos otras dos variables latentes. Por ejemplo, tengamos esta Y2 y Y3, que tampoco son medibles. No podemos recoger una información directa. Entonces, estas variables, en este ejemplo, reflejan su información sobre otras variables que están marcadas desde X4 hasta X9, respectivamente, 3 para cada una. Y los valores de estas flechas, o sea, esos parámetros, ya no son pesos, ahora son cargas, porque ellas implican algo, ¿no? La Y implica a las variables observables, entonces ya las carga, mientras que la Y recibía el peso de las variables formativas. Como vemos, Y2 y Y3 no reciben información. Por tanto, esas variables no poseen error. Muy diferente a Y1, que sí lo tenía al recibir información. A este tipo de constructos se les denomina reflectivos, al constructo Y2 y al constructo Y3. Son reflectivos, recuerden que reflejan. En general, estos constructos formativos y reflectivos que tenemos acá son los llamados modelos de medida. Estos modelos de medida también, así individualmente, también podrían estar relacionados, que lo explico, aunque no lo tengo graficado, lo explico, porque en los modelos de ecuaciones estructurales basados en covarianzas, es probable que estos constructos individuales puedan estar relacionados. Ojo, que hay que entender bien lo que es la palabra relación. Y por tanto, al estar relacionados, existe una covariación entre ellos. Y a esto, en realidad, sea así individualmente o correlacionados, se les llama modelos de medida. Veamos ahora solamente esas tres variables latentes. Asumemos que Y1 influye directamente sobre Y2 y sobre Y3. Y por su lado Y2 lo hace también sobre Y3. Ya se formó ahí un trío, pero esa relación hay una variable resultante. ¿Cuál variable resultante latente? Es la final. En este caso es la última que recibe información, que sería Y3. Luego, cuando una variable latente solo recibe variables independientes, esto me estoy refiriendo a Y1, se le llama variable latente exógena. ¿Qué cosa estoy queriendo decir con esto? Que Y1 no recibe de ninguna otra variable latente nada. Ella solita se basa, solita en lo que tiene, en la información obtenida, dada, brindada o recibida o dada. Y entonces a ese tipo de variables se le denomina variable latente exógena, porque solo da exógena. Ahora, cuando las variables independientes o dependientes, Y2, salen las flechas y reciben flechas, Y2, Y3, se les llama variables endógenas. En general, son endógenas las que de alguna manera, así den o no den, no importa, reciben. Entonces, Y2 es endógena porque está recibiendo de Y1. Y Y3 es endógena porque recibe tanto de Y1 como de Y2. Las variables latentes endógenas siempre tienen términos de error asociados a ellas. Z2 y Z3, esos términos de error se les llama errores de constructo.
Porque acuérdense que las variables latentes también llevaban el nombre de constructos. Las variables latentes Y1, como ya hemos visto, era una variable formativa, porque recibía información X1, X2 y X3. Y como lo que se desea hacer en PLS-SEM es que ese Z1 sea nada, sea lo mínimo, o sea, yo tengo que tener muy en claro, saber perfectamente a dónde quiero llegar, porque si yo estoy diciendo que Y1 no quiero que tenga error, quiero que su error sea lo más bajo posible, lo más cercano a cero, entonces X1, X2 y X3 deben de ser exactas. Deben tener la información completa para llegar a Y1. No debe de existir una Y4, perdón, una X4, una X20, que no la medí. ¿Por qué? Porque entonces Y1 va a estar no muy fuerte su información, aunque sin error. ¿Ok? Porque no ha recibido error. Entonces, cuando se trabaja en cualquier tipo de modelos, no necesariamente con ecuaciones estructurales, en cualquier tipo de análisis estadístico, la información debe ser lo más completa posible. Y por tanto, esa Z1 no debería de aparecer cuando se trabaja con PLS-SEM. Este término de error está limitado a 0. Como recordarán, a la forma que el método trata los modelos de medición formativo, es muy especial porque nosotros podemos entender que estamos recibiendo y no dando. Aquí lo que tenemos ahorita es que es el modelo completo, el modelo de la gráfica del sendero completo. Este modelo es un modelo que fue presentado por Sartet, Ringley y Hay en un artículo de Partial Letter Squared Structural Equation Modeling en el año 2017. Y podemos notar que consta de dos elementos. La parte central, el modelo estructural, que hemos hablado de que esto es prácticamente el modelado estructural, esto es SEM, esas relaciones en los óvalos, porque ya son la consecuencia de las variables observadas, sea predictivo o formativo, y los modelos de medición, que también hemos hablado, que son los que son externos. En PLS-SEM, estos modelos estructurales se les denomina también, o se les conoce como modelos internos y modelos externos, obviamente por la ubicación. Y siempre se trabaja de izquierda a derecha, es un convencionalismo. Se parte del lado izquierdo, donde inicia la información y va corriendo y cargando información hasta llegar al resultado. En este caso, Y3 es el resultado, lo que estamos queriendo obtener en nuestro estudio.